¿Quién se acuerda de qué empezamos a ver? ¿Quién me dice? Una serie. ¿De quién? Ageo. ¿Y quién era Ageo? ¿Qué era? Un profeta. Muy bien. Esta es la segunda parte y termina la siguiente semana, ¿vale? El día de hoy vamos a terminar el capítulo 1. El libro de Ageo solamente tiene 2 capítulos. Está muy cortito y hoy vamos a terminar el capítulo 1. ¿Alguien me puede decir de qué se trató la semana pasada la palabra? ¿O yo lo elijo? A ver, Cami. Pues de que hablaban de que el templo estaba destruido, pero como que a nadie le importaba, y que pasaban muchos años y todos le daban más prioridad a reconstruir sus casas y no les importaba que el templo de Dios estuviera destruido. Así es. ¿Todos escucharon? ¿Sí? Ya recordamos. A veces cuando recibimos una palabra, a mí me pasa, la verdad. Luego a la siguiente semana o al otro día, así ¿de qué se trató? Y así hoy ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, veíamos que hablábamos del profeta Ageo y ahorita nos decía Cami que el pueblo de Israel, tenían que reconstruir el templo. Sin embargo, ellos estaban ocupados reconstruyendo sus casas. Incluso la semana pasada, si no mal recuerdo hasta donde nos quedamos, nos mencionaba que estaban construyendo casas de lujo, o sea, ni siquiera eran así como cualquier casa, y dice el versículo 5, eran casas así como de lujo, pero nadie se estaba preocupando por reconstruir el templo, ¿vale? Entonces, ya más o menos como que ya nos acordamos y vamos a retomar a partir del versículo 5, a partir de ahí vamos a retomar, ¿vale? Y vamos a terminar el capítulo 1. La semana pasada, ¿cómo se llamó la plática? Fue culpa de la monotonía. El día de hoy le vamos a titular a esta charla Despierta, ¿vale? Y un dato que te quiero mencionar, me voy a regresar al versículo 1 y te lo voy a leer. Dice, voy a leer la Reina Valera. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ¿vale? Entonces, a lo largo de estos 2 capítulos nos va a mencionar a 3 personajes en especial. Obviamente al profeta Ageo, a Zorobabel, que era gobernador, y a Josué, que era un sumo sacerdote. Un dato que yo encontraba cuando estaba estudiando esta parte es que nos menciona un rey, un gobernador, que era Zorobabel, dice que era gobernador o rey, a un profeta, que es el profeta Ageo, y a un sacerdote, que es Josué, ¿ok? Entonces, rey, profeta y sacerdote. ¿Alguien me puede decir quién tiene esas 3 cualidades? Así es, Jesús. Entonces era así como, ¡ay, qué curioso!, ¿no? O sea, a lo largo de este libro va a mencionarnos a esos 3 personajes, que uno es un rey, el otro es un profeta y el otro es un sacerdote. ¿Y quién cumple esas 3 funciones? Jesús. Entonces, aunque este libro dice que fue escrito 520 años antes de Cristo, imagínate, 520 años. Entonces, es muy padre ver cómo Jesús estuvo presente a lo largo, desde el Génesis, Jesús ya estaba presente. Entonces, este es así como un dato ahí curioso, ¿va? Ahora sí, vamos a empezar a partir del versículo 5. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 5? ¿Tú, Cami? 2:5. No, 1:5. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Hasta ahí, ¿vale? Entonces hablábamos de que
el pueblo de Israel tenía que reconstruir el templo. Sin embargo, el pueblo ponía excusas, ¿no? Y tenía descuidada la casa de Dios. Se supone, la semana pasada Dios nos hablaba de esta parte, el templo era lo más importante, o sea, en ese momento el templo era lo más sagrado, lo más importante. Y sin embargo, el pueblo de Israel estaba ocupado en hacer otras cosas. Y en el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. A lo largo de ahorita de los versículos que vamos a revisar, Dios menciona esta frase, en los versículos que vamos a revisar hoy, Dios la menciona 2 veces y dice, meditar bien sobre vuestros caminos. Es una orden que Dios está dando, ¿vale? Si tú revisas así el texto, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar? ¿Recuerdan que ya lo habíamos visto? ¿Qué es meditar? Reflexionar. Andrés, ¿me ayudas con la definición, porfa? ¿O alguien se acuerda? Llevar el espíritu al asunto. Es decir, el hecho de reflexionar no solamente es así como, ay, sí, estoy pensando, o sea, es un sinónimo, pero podemos decir, ay, pues estoy reflexionando sobre algo que hice, ¿no? Pero la palabra exacta, que es meditar, en algunas versiones, por ejemplo, la NTV dice, miren lo que está pasando. Entonces ahí ya cambia, ¿no? Es muy distinto si tú lees, miren lo que está, así ha dicho Jehová de los ejércitos, miren lo que está pasando. Sin embargo, en la Reina Valera, que es la traducción que más se acerca a lo real, dice meditar. Entonces es llevar nuestro espíritu a un asunto real, o sea, serio, algo en lo que tu espíritu se tiene que concentrar 100% y reflexionar. O sea, no nada más es como que, ay, sí, pues ya, pensé esto ya, 2 segundos y ya. No, o sea, es así como, a ver, mediten. Y Dios les está hablando al pueblo de Israel de una manera fuerte. En estos versículos que vamos a ver, Dios les habla de una manera fuerte. Entonces les dice, meditar bien sobre vuestros caminos. Y el día de hoy eso nos dice el Señor. Tú ya meditaste de la semana pasada para acá, que comenzamos esta serie del profeta Ageo. ¿Meditaste esta semana sobre tu vida? ¿Meditaste sobre lo que estás haciendo? ¿Meditaste sobre tu comportamiento? ¿Meditaste sobre tus actitudes? ¿O no? ¿O fue así como, ay, pues fueron pasando los días? Lo que Dios nos hablaba la semana pasada, una monotonía, una rutina. Y la verdad es que muchas veces caemos en eso. O sea, ay, pues me despierto, veíamos esa parte, ¿no? A ver, ¿qué haces en tu día? Ay, pues me despierto, entro al baño, desayuno, me voy a la escuela, ya, me duermo. Pero realmente, a lo largo de esta semana, ¿alguno de nosotros se tomó ese tiempo de meditar sobre su vida, sobre sus actos, sobre sus pensamientos? ¿O no lo tuviste? ¿O volviste a caer en la monotonía toda la semana? Porque eso nos pasa, la verdad es que nos pasa. Entonces aquí Dios les está diciendo por primera vez, mediten sobre su camino. Medita, lleva el espíritu al asunto, es decir, lleva tu espíritu a reflexionar sobre lo que estás haciendo, qué estás viviendo, qué circunstancias están sucediendo en tu vida. No están sucediendo nada más porque sí. Cualquier cosa que nos pasa día con día tiene un propósito. Lo estás reflexionando, lo estás meditando, te detienes a pensar, a ver, Señor, ¿por qué mandaste esto? A mí algunas veces me ha pasado que de repente me pasan, pues obviamente, circunstancias, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Y a lo mejor me enojo y digo, ay, no, pues es que pasó esto. Pero ya después que pasa y me calmo un poco, digo, bueno, a ver, por algo el Señor mandó esto a mi vida. Quiere enseñarme algo. Tiene un propósito esto que estoy pasando. Entonces, es a lo que el Señor nos llama. Le estaba diciendo así al pueblo de Israel, porque andaban ocupadísimos en sus casas, haciéndolas de lujo. ¿Vale? Pasamos al siguiente versículo, el 6. ¿Quién me ayuda a leer el 6? Tú, Lito. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto.
Hasta ahí, ¿vale? Este versículo dice, voy a leer la nueva versión. Dice, han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Alguien se ha sentido así? Como está describiendo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está hablando de una insatisfacción. O sea, dice, puedes tener todo, dice, tienen todo, pero no quedan satisfechos. Y eso es algo que pasa mucho en los jóvenes. O sea, pasa en todas las edades, a todas las personas, pero más a los jóvenes. Queremos más y más y más. Y podemos tener lo que le pedimos al Señor y ya queremos más. Nada nos satisface. Nuestras cosas o nuestras ganancias se desbordan cuando dejamos a Dios fuera. Me llamaba la atención el último párrafo, como dice, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y me daba mucha curiosidad porque cuando, bueno, en el caso de Luis y yo, que a lo mejor ya somos una familia, a lo mejor ahorita lo puede ver Lito, Ale, Sandy, Daniel, recibes un salario, pero pues ya de repente en la casa hay que comprar, híjole, ya se acabó esto y ya se acabó el gas y hay que pagar la luz y ya ahorita empieza el año y hay que pagar el predio y así, ¿no? Y entonces así como que te cae tu sueldo y de repente así, o sea, esa frase literal nosotros la pensamos constantemente, así, no manches, ¿no? Luego decimos, no manches, que ya no alcanza para nada, ¿no? Apenas Luis me decía, ¿te acuerdas cuando nos alcanzaba con 100 pesos para desayunar y comer casi? Y sí, ¿no? Entonces, pero esta parte el Señor le está hablando al pueblo y chécate, o sea, quiere decir que el pueblo no estaba viviendo o sea, no tenían alimento, no, sí lo había, o sea, sí tenían las necesidades básicas para poder cubrir todo lo que ellos estaban viviendo. Entonces dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen y no quedan saciados, beben y no quedan satisfechos. No se calientan, dice, y el que trabaja jornal recibe, bueno, es lo que decía del salario. Entonces, joven, ¿eso ha pasado en tu vida o está pasando? Que de repente, a lo mejor ahorita dices, ay, no, es que todos pasamos por esa época, ¿no? De, ay, no, es que yo anhelo mucho esto. Y cuando llega, ¿te da la plenitud y la felicidad completa? No. O sea, a lo mejor es momentáneo. Ay, anhelaba mucho entrar a tal escuela. Wow, ya entré. ¿Y ahora? Y esa felicidad, esa satisfacción que nos da es pasajera. De repente, ¡pum!, se acaba. Y vuelve a llegar un vacío a nuestro corazón. Y ahí sí te puedo decir, por ejemplo, esta parte, pues el Señor tocaba así como mucho muchas fibras sensibles en mi corazón, ¿no? Porque yo recordaba esa temporada en que empezaba a trabajar, ya como joven empiezas a trabajar, empiezas a tener tu dinero, empiezas a ser un poco más independiente de tus papás y nada me llenaba. O sea, era así tal cual, recibir un sueldo, ir, gastármelo, y al otro día mi soledad y mi vacío seguía igual, ahí seguía. O sea, yo despertaba y decía, ¿y de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió que ayer a lo mejor fui y me compré mucha ropa? ¿De qué me sirvió que fui con amigos y me la pasé muy chido en un antro, en un bar, no sé? ¿De qué? Mi vacío y mi necesidad al otro día ahí seguía. Entonces, es cierto, cuando nosotros ponemos todas esas, dice, cuando nuestras cosas y lo que estamos, nuestras ganancias, lo que el Señor da a nuestra vida, no estamos poniendo al Señor como prioridad, así se va a desvanecer. Lo que sea que el Señor ponga en tu vida, se va a desvanecer. De repente que a lo mejor la chava dice, ay, pues yo quiero un novio, Señor. Y ya tienes un novio, ¿no? Y a lo mejor dices, no, ya no quiero quiero otro. o quiero dos, no sé, ¿no? O los chavos, ¿no? Ya tengo una novia, a lo mejor quiero dos o quiero tres. No sé, o sea, ¿qué está anhelando tu corazón? Pero si el Señor no está haciendo esa prioridad, te va a suceder exactamente esto. Puedes trabajar mucho, decir, ay,
yo escuchaba a veces personas que dicen, no, es que tengo que trabajar mucho para tener riqueza, para tener una casa, tener un carro, tener cosas materiales. Ok, pero ¿eso realmente te está llenando? ¿Eso te va a dar plenitud eterna? No nos va a dar. Entonces es algo, jóvenes, que de repente pues nos pasa mucho, porque sí, anhelamos cosas. Y el Señor empieza a proveer a lo mejor en nuestra vida conforme crecemos, empezamos a trabajar. Cuando estamos chiquitos, pues sí dependemos de nuestros papás. Pero cuando ya el Señor empieza a dar, a proveer cosas a tu vida, ¿esas cosas te están llenando? ¿Estás poniendo al Señor como el centro de esas cosas? De tu escuela, de un trabajo, de una relación. Porque si no es así, por eso el Señor le está hablando así al pueblo y le está diciendo, primero se ocuparon de sus casas haciéndolas de lujo, de sus cosas. Y ahora todo lo que hagas no te va a llenar, no te va a satisfacer, si el Señor no está siendo el centro de tu vida. ¿Ok? Y luego pasamos al 7. ¿Quién lee el 7? Así ha dicho Dios de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, ¿qué vuelve a decir? Se repite la frase que nos dijo en el versículo 5. Nuevamente dice, medita sobre tu camino. O sea, antes de volvérnoslo a decir, nos dio una reflexión. A ver, vas a cosechar, pero no vas a sembrar, pero vas a cosechar poco, siempre vas a tener sed, vas a pasar frío. O sea, nos está diciendo una serie de cosas y vuelve a repetir Dios. Meditar sobre vuestros caminos. Y te decía que en la Nueva Traducción Viviente dice, miren lo que les está pasando. Entonces el Señor, o sea, vuelve a decir, mira joven de camino de viento, mira, pon atención, medita lo que está pasando en este momento en tu vida. ¿Qué pasó esta semana en tu vida? ¿Qué pasó día con día? Todo lo que pasó tuvo un propósito para el cual el Señor lo puso día con día en tu vida. ¿Tomaste la palabra del Señor como prioridad para esas circunstancias en las que te puso el Señor? ¿Jesús fue la prioridad? ¿Buscaste el consejo de Dios? ¿O buscaste el consejo de otra persona? ¿O buscaste tu propio entendimiento? En esa situación que el Señor te puso en esta semana, ¿buscaste la palabra del Señor? ¿El Señor fue tu prioridad? Entonces el Señor nos vuelve a decir, medita, joven, mira qué está sucediendo. La circunstancia que estás viviendo en este momento no es porque sí, no es nada más porque sí, te va a llevar a un propósito para el cual el Señor te está preparando. Cualquier cosa que haya pasado es el puente para el cual el Señor te está preparando. Yo varias veces me gusta decirles esto. Cuando recibimos una palabra, a lo mejor decimos, bueno, pues ese tema a mí, pues yo no estaba pasando nada, estaba bien, a lo mejor no sé. Pero cuando recibimos una palabra es porque el Señor nos está preparando para algo que nos va a dar después. Nos está capacitando para algo que va a poner en nuestra vida después. Entonces no es nada más porque sí. El Señor nos está dando este alimento porque después va a venir una circunstancia para la cual Él nos está capacitando. ¿Ok? Entonces el Señor les vuelve a decir, meditar sobre vuestros caminos. Ahora, ¿quién me lee el 7 y 8? Perdón, el 7 ya lo leímos. El 8 y 9. Ocho y 9. ¿Tú, Raúl? Sí, pero no sé si subir al monte y traer madera. Y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ok, hasta ahí, si quieres hasta ahí, el 8 nada más, ¿vale? Entonces ya aquí que viene, Dios ya empieza a dar una instrucción, ya empieza a dar una orden, o sea, ya no les va a preguntar al pueblo, oigan, quiere, no, o sea, Dios está lanzando una instrucción y les dice, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces ya es una orden. Si nosotros leemos, ahorita seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta que el pueblo no renegó,
No nos menciona que así como que, ay, no, pues el pueblo siguió igual, siguieron haciendo sus casas. No, o sea, Dios da la orden y el pueblo de Israel inmediatamente la atiende, ¿vale? Y Dios les da la instrucción. Suban al monte, traigan madera, empiecen a reedificar. Dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ¿ok? Entonces, esta parte también nos habla de cómo Dios manda una instrucción a nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. De hecho, en algunas versiones, antes de empezar el capítulo 12, el versículo 12, perdón, dice obediencia al llamado de Dios. Algunas Biblias traen subtítulos. Entonces, arriba del versículo 12 dice obediencia al llamado de Dios. ¿Sale? El pueblo empieza a obedecer el llamado que Dios le está haciendo. Jóvenes de camino de viento. Cuando Dios nos da una instrucción, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. No decirle, espérame tantito, mañana, todavía no, es que no estoy listo, es que todavía como que no lo siento. No. Cuando Dios da una instrucción a nuestra vida, inmediatamente tenemos que obedecer. No podemos quedarnos ahí comiendo moscas y así, Señor, luego. No, tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar al propósito que Dios tiene para nosotros. Después, dice el versículo 9, voy a leer ya el 9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Entonces aquí Dios, chéquense cómo Dios nos vuelve, dice, Dios pone la prueba y el juicio. Si no atendemos la enseñanza, nos va a meter nuevamente a prueba. Esta parte, si te das cuenta, en el versículo anterior nos hablaba de que, dice, siembran, pero van a cosechar poco, van a tener sed, etcétera, etcétera. Y aquí como que vuelve a mencionar esa parte, dice, buscas mucho y hallas poco. ¿En qué estás buscando? ¿En qué estás buscando tu satisfacción nuevamente? ¿En qué estás buscando tu felicidad? ¿En qué estás buscando guiar tu vida? ¿En el consejo de alguien más? ¿En el ejemplo de alguien más? ¿En tu propio entendimiento? ¿O en lo que Dios está enseñando y ordenando a tu vida? Entonces aquí Dios se los vuelve a remarcar y dice, voy a leer la Nueva Traducción, dice el 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Voy a seguir al 11. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces, ¿no? Así como que, híjole, si no obedecemos lo que el Señor nos está llamando a hacer, entonces Él va a tener que mandar una sequía a nuestra vida. Y bíblicamente la palabra sequía significaba un castigo de Dios por el pecado y desobediencia del pueblo de Israel. Eso significaba la sequía. Castigo de Dios, si lo quieres anotar, castigo de Dios por el pecado y desobediencia de Israel. En la Nueva Traducción Viviente lo menciona 3 veces la palabra sequía. En el versículo 11 menciona 3 veces la palabra sequía. Dice, yo mandé la sequía sobre la tierra. Dice, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y hoy el Señor te pregunta, ¿te gustaría que el Señor en este momento destruyera todo lo que tienes? ¿Destruyera tu familia?
te quitara tu trabajo, te quitara tus pertenencias, la relación que tienes, no sé, todo lo que tengas, todo. ¿Te gustaría que el Señor te lo quitara? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gustaría. Y por eso el Señor nos hablaba antes y decía, medita sobre tus caminos. Medita antes de que yo haga esto. Jóvenes, si no atendemos lo que el Señor nos llama a hacer, entonces Él va a mandar esto. Y por eso utiliza la palabra sequía, porque era una palabra que en el Antiguo Testamento era eso, el castigo que Dios mandaba al pueblo de Israel cuando no era obediente, cuando no obedecía. Entonces, dice, mandaba castigo de Dios por el pecado y la desobediencia. Entonces, si no estás meditando en tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Qué instrucción que te ha dado Dios no has atendido? ¿Qué instrucción que Dios te está dando te la pasaste, perdón, por... Sí, ¿no? Nos la pasamos por el arco del triunfo, dicen vulgarmente. Y sí. Y entonces cuando el Señor nos quita lo que nos ha dado, entonces ya lloramos. Entonces ya buscamos del Señor, entonces ya otra vez lo buscamos. No, Señor, perdóname, Señor, es que ¿por qué? ¿Meditaste sobre lo que estabas haciendo? ¿Te detuviste a meditar sobre tus acciones, sobre tus intenciones, sobre tus actos, sobre tus palabras, lo que estaba saliendo de ti? No, pues no. Ok, entonces tuve que mandar esto. Y al pueblo de Israel le está advirtiendo. Por eso manda una instrucción. Primero, ¿qué hizo? Les mandó una orden. Vayan al monte, traigan la madera y empiecen a reconstruir. Porque si no, entonces haré esto. Dios no les estaba preguntando antes. ¿Quieren? ¿Pueden? ¿Se sienten listos? ¿Ya terminaron sus asuntos para entonces atender los míos y hacer mi templo? No. El texto es muy claro. Les da una orden. Ellos la tienen que obedecer y dice, porque si no, entonces haré esto, ¿ok? Luego dice, en el versículo 8, me voy a regresar un poquito, dice el versículo 8, vayan ahora a los montes, quiero remarcar esa parte. En este punto donde Dios da esa orden, cuando Dios da una orden, ¿nosotros qué debemos hacer? Obedecer. Y eso se traduce a tomar acciones, ¿ok? O sea, voy a obedecer, ok, Señor, te quiero obedecer, ¿qué tengo que hacer? Tomar acciones, empezar a accionar, ¿vale? No es me quedo quieto, escucho, recibo y ahí me quedo, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Como cuando dicen las personas que están buscando trabajo, ¿no? Y a lo mejor, estoy en mi casa, ¿no? A ver cuando alguien toca la puerta y dice... Oye, ¿quieres trabajar? No, pues sí, estaba esperando que alguien viniera a decirme. No, ¿qué tienes que hacer? Tú salir y accionar y hacer las cosas que tienes que hacer. No quedarte ahí donde estás. El Señor da una instrucción a tu vida, tienes que obedecer y eso se traduce a accionar. Joven de camino de viento, tú no puedes seguir igual o ser igual que como eras la semana pasada. Tiene que haber una transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento y accionar. Tenemos que empezar a accionar, a tener actos que reflejen que estamos recibiendo de la palabra del Señor. No me puedo quedar igual, no puedo vivir 20, 30 años. Yo no quiero, yo espero no verlos dentro de 20 años. Dentro de 20 años, ¿cuántos años van a tener? ¿Cuántos vas a tener, Eunice? 43 y yo como 60. Entonces, y que nos veamos, yo de 60 y Eunice de 43 y Eunice sea la misma que yo vi aquí de 20. No, pues no. Tiene que haber una transformación, tenemos que accionar. Dios manda una instrucción, obedecemos y accionamos. Jóvenes, ¿cómo les dije que se llamaba el tema? Despierta. Despierta, ya despierta.
de ahí donde estás. Ya despierta, ya medita realmente. Tómate el tiempo de sentarte y meditar sobre tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás enfocando como el pueblo de Israel en tus asuntos? ¿En construir tu casa, tu templo? Nada más, haciéndolo de lujo, dejando a un lado al Señor. ¿O estás atendiendo las cosas del Señor? Entonces tenemos que accionar, el obedecer. Dios les está mandando la instrucción: vayan, suban al monte, traigan la madera y edifiquen el templo. Entonces yo haré mi voluntad. Entonces el Señor va a traer bendición a tu vida. La obediencia siempre va a traer bendición a nuestra vida. Yo no he encontrado un pasaje donde me hable de que alguien obedeció y Dios lo maldijo. O si alguien lo encuentra, me lo dice. Yo no lo he encontrado. La obediencia va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, los jóvenes de Camino de Viento, el próximo sábado tenemos que ser distintos a como llegamos el día de hoy. Porque el Señor nos da una palabra, nos da alimento, nos da una instrucción y tenemos que cambiar y ser distintos. ¿Vale? Luego dice, ¿en cuál nos quedamos? El 11 ya lo leímos, ¿no? Sí, ok, el 12. ¿Quién lee el 12? Por favor, Dalia. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante de sí. Así es. Entonces ya ven, aquí nos vuelve a mencionar a los tres personajes juntos. Nos menciona a Zorobabel, nos menciona a... ¿quién era el otro? A Josué y a Ageo, ¿sale? Y dice, como le había enviado Jehová su Dios, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces aquí nos menciona un temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, pero el temor a Dios es el saber que el Señor está observando lo que hago y que eso que yo voy a hacer va a traer una consecuencia. Que todo lo que hago, así me esconda en el lugar más oscuro, el Señor lo ve. ¿Ok? Entonces, dice aquí, le hablan al pueblo, así como Dios había dicho, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Ok? Aquí nos habla, yo trataba como que de reflexionar un poquito más esta parte. Y dice que en esta parte, cuando el profeta empieza a hablarles y les da la palabra, el pueblo siente la presencia de Dios. ¿Todos hemos sentido la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Has sentido realmente cuando Dios te está hablando así bien cañón y sientes la presencia? Entonces aquí el pueblo estaba sintiendo la presencia de Dios y eso les causó temor. O sea, fue así como de, no manches, si está aquí en el Antiguo en la Reina Valera nos habla de Jehová, ¿no? Y dice, Jehová de los ejércitos. O sea, no era cualquier Dios, Jehová de los ejércitos. Estaban sintiendo la presencia de Dios, ¿ok? Y vamos a terminar el 13 y 14. ¿Quién los puede leer? Carlota, ¿los puedes leer, por favor? Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Así es, ok. En esta última parte, el versículo 13, lo más importante, si tú ahí quieres subrayarlo, marcarlo, no sé, dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Y Dios aquí les hace este recordatorio al pueblo. Yo estoy con ustedes. Y es algo que el Señor también te viene a recordar. Ok, Señor, estoy pasando por esta circunstancia, estoy viviendo estas cosas en mi vida, y Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Nos lo viene a recordar una vez más, yo estoy contigo. ¿Ok? Ok, ¿va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Es duro? Sí, es duro. A veces duele tomar esas acciones que debemos. ¿Obedecer al Señor duele? Sí, sí duele. Duele mucho obedecer al Señor. Y Dios está diciendo, yo estoy contigo. Yo voy a estar ahí contigo, ¿vale? Y el 14 es como la parte que a mí me gustó más, como la parte central de la plática de hoy. Dice, les voy a leer mi versión, y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios viene y despierta el espíritu del gobernador, que era Zorobabel, despierta el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote, dice, y despierta el espíritu del pueblo. ¿Para qué? Para que edifiquen el templo. El Señor, la semana pasada nos hablaba de ese avivamiento que debemos tener, y en esta tarde lo viene a confirmar. El Señor viene a despertar el espíritu en nosotros. Viene a despertar nuestro espíritu. Viene a dar ese soplo para que despertemos. Viene a dar ese soplo para que nos demos cuenta y entonces podamos obedecerle. Es difícil, sí, pero el Señor les dice antes, yo estoy con ustedes, y inmediatamente da el soplo a los personajes, al gobernador, al sacerdote y al pueblo, para empezar a edificar el templo, reconstruir el templo, tu templo. ¿Cuál es tu templo? Tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Recuerdan que la semana pasada el Señor nos decía, antes, pues forzosamente el templo tenía que ser un lugar físico, ¿no? Un lugar, paredes, techo, forzosamente el pueblo creía que ahí nada más estaba Dios al entrar a ese lugar. Hoy sabemos que ¿dónde está el Señor? En nosotros, en todos lados. Entonces el Señor viene y nos llama hoy para despertarnos, para reconstruir nuestro templo, nuestro propio templo, que es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, eres el templo de Jesús. ¿Lo estás edificando o te estás ocupando de tus cosas? ¿Lo estás edificando día con día aquí, tu templo? ¿O de qué lo estás construyendo? ¿Lo estás edificando del Señor? ¿Lo estás edificando para honrar y agradar al Señor? ¿O lo estás edificando para tus propios deseos y tus propias necesidades y tus propios anhelos? A mí me pasa. A veces estoy haciendo cosas y de repente caigo en cuenta que lo estoy haciendo por mis propios anhelos y deseos, y que a veces hago al Señor a un lado y pienso en lo que yo anhelo, en lo que yo quiero, antes de ver si eso va a agradar y va a honrar al Señor. Y hoy el Señor nos dice, detente, medita a ver lo que estás haciendo, y eso que estás haciendo va a ser para honrarme y agradarme a mí, para darme la gloria a mí o para darte la gloria a tú mismo, para que tú seas exaltado o para que yo sea exaltado. Joven, es tiempo de detenernos a meditar esa parte y reconstruir nuestro templo. Y detenernos y dejar a un lado nuestras cosas y pensar que cada día, cada acción que hacemos, cada palabra que decimos, cada paso que damos, sea para darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Porque este templo
le pertenece a Él. Entonces, aquí viene esta parte donde dice, y Dios despertó el espíritu del pueblo de Israel. Y yo no sé tú, pero yo sí necesito que el Señor despierte mi espíritu nuevamente. Que despierte esa pasión. La semana pasada nos hablaba de esa pasión por el Señor, de ese amor por el Señor, de que Él sea nuestra prioridad. Yo sí lo necesito. Y el Señor no se equivoca porque manda palabra a nosotros. Él sabe lo que cada uno de nosotros está viviendo, está pasando. Él conoce nuestros corazones y no por nada manda esta palabra. Y yo le decía al Señor, no, Señor, pues ¿sabes qué? Pues sí, la verdad sí, ¿no? La neta sí. O sea, sí me ocupé de mis propias necesidades antes de ver si eso a ti te estaba glorificando, antes de ver si eso a ti te estaba exaltando, si era el propósito para el cual tú me llamaste. Entonces, hasta aquí termina el versículo 1, el capítulo 1, perdón. Y Dios está buscando ser el centro de nuestra vida. Eso es lo que está buscando a través del profeta Ageo. Le recuerda al pueblo de Israel a quién le pertenece, de qué se olvidaron, qué dejaron de hacer, qué has dejado de hacer. ¿Has dejado de tener esa comunión con el Señor? ¿Has dejado de buscar del Señor? Porque si es así, entonces nos va a pasar lo que decía. Nada te va a llenar. Nada. Así tengas todo lo que anhelas, todo lo que en este momento puedas anhelar, así te lo diera el Señor, no te va a llenar. Vas a seguir insatisfecho y siempre vas a querer más. Siempre vamos a querer más. Así el Señor nos cumpliera todos nuestros anhelos vanos, quedaríamos insatisfechos. ¿Vale? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos, ya dejen sus cosas allá a un ladito, que se sientan cómodos. Recuerda que en este momento no debemos pensar en las personas que estén al lado, en quién nos está viendo. Que sea un momento de intimidad con el Señor, que sea un momento donde realmente nos detengamos a meditar sobre nuestro camino.